Buenos días, hermanos. Dios le bendiga ricamente o a la hora que usted vea esto. Buenas tardes. Qué bueno estar otra vez con ustedes aquí para compartir esta clase. Espero que la anterior, algunos me han escrito, me han mostrado su agradecimiento por el video. Otra vez, no es mío el video, es de Jonathan, que es el que sabe hacer estas cosas. Gracias, Johnny, por ese trabajo. Algunos me han comentado que han estado viendo y estudiando las clases. Que bueno, yo les animo a verlas más de una vez. No todo se asimila la primera vez. Si quieren también compartirla con otros, pueden hacerlo. Está ahí en la página de la iglesia también. En la iglesia, recuerden, ya hemos empezado a reunirnos presencialmente con las medidas de salud pertinentes. Si usted tiene bien a ir, bienvenido a las 11 de la mañana. Todavía no empezaremos las clases presenciales los domingos, pero vamos a ver cómo sigue todo esto. Parece que el gobierno está abriendo un poco más las puertas ahora. No sabemos si producto de la salud o de la economía, pero veamos qué pasa. Hoy nos toca entrar o continuar con la clase de la semana pasada, que se refería a Gálatas capítulo 2, versos 15 al 21. Repito, Gálatas capítulo 2, 15 al 21. La semana pasada cubrimos una primera parte y como es tan extensa, hoy espero cubrirla con la segunda parte. Espero no hablar tanto tiempo como la semana pasada, que hablé sobre los 40 minutos. Pero bueno, esta también tiene bastante que comentar. Así que vamos a leer ese párrafo, hacemos un rato de oración y continuamos con esta clase. Que Dios les siga bendiciendo, que estén bien en su casa, usted y su familia, y podamos muy pronto vernos otra vez como familia allá en la iglesia. Dice Gálatas 2, 15 al 21. No somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Comienzo de nuevo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Muy claro Pablo en este pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más juntos. Gracias por este medio que tú nos das para comunicarnos. Y gracias por las personas en diferentes lugares donde pueden dedicar un rato a estudiar la palabra a través de esta forma. Y te pido que mis defectos como hombre no puedan impedir el claro mensaje tuyo. Es tu Espíritu Santo quien debe comunicarlo y quien lo comunica en los corazones de las personas. El cambio, Señor, que tú haces en nosotros no es desde afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y es producido por tu Espíritu Santo. Y usa esta clase, esta lectura, esta explicación para producir en mí y en mis hermanos un sentido correcto de tu gracia, de tu amor, de tu justicia, de tu misericordia, de tu salvación, de tu perdón. Para así, Señor, poder estar muy claro en lo que creemos y por qué lo creemos, y a poder así enseñarlo a otros que tanto lo necesitan. Padre, te quiero dar gracias por el cuidado que está dando a mis hermanos en sus hogares. Gracias porque nos has mantenido protegidos. Y te pido, Señor, que en este tiempo que quizás podamos ir saliendo poco a poco de esta situación tan incómoda, tú también nos guíes y nos sigas guardando. Guía a los líderes de la iglesia para poder seguir entendiendo los momentos y estar razonando sobre qué decidir y cómo decidir. Padre, quiero pedir todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahora estamos en la continuación, como dije, de este pasaje que la semana pasada estudiamos casi hasta la mitad. Y recuerden que estamos viendo lo importante de aplicar este texto. Recuerden que lo dije la semana pasada, es un texto muy dirigido
a cristianos de origen judío. Recuerden que estamos hablando de una zona como Gálatas, donde los judíos prácticamente eran minoritarios, estaban ahí reunidos con muchos gentiles que también han creído en Cristo. Y ya recordamos todo lo que pasó entre Pedro y Pablo por la discusión que tuvieron por los asuntos de la ley. Y Pablo sigue explicando, ahora como dije la semana pasada, las razones por las cuales él dijo esto. No solamente era su pensamiento, su forma de verlo, más bien era qué dice la Biblia sobre este tema, y por eso es tan importante para nosotros. A pesar de que fue escrito para gente muy judía, ¿por qué nos toca a nosotros estudiar esto y qué podemos sacar de él? Especialmente debemos comprender esa experiencia judía frente a la conversión. Para ellos era algo nuevo lo que estaban oyendo también, especialmente para Pedro y Pablo, que su experiencia como judíos era muy fuerte. Ambos habían crecido como judíos netos, naturales, levantados desde muy pequeños bajo esos preceptos, ¿verdad? Y ambos crecieron educados por esa ley como una experiencia espiritual. La ley para ellos era esa experiencia. Y ambos vinieron prácticamente saliendo desde esa ley judía, era como una veneración para ellos, y todo lo que para ellos existía su vida. Y recuerden una cosa, no solamente a nivel religioso, la ley judía para el pueblo era algo social también, era su identidad social, y ambos eran fieles a esa herencia religiosa con que habían crecido. Y por lo que leemos de Pablo y por su estudio y por su desarrollo de la vida, aparentemente Pablo era el más experto o el mejor de ellos dos sobre estas cosas, porque Pablo, hemos estudiado en otras ocasiones cuál era su, por decir así, su currículum, su hoja de vida, ¿verdad? De todo lo que había hecho. Pero para ambos era muy difícil, como a todos judíos, por cierto, abandonar esa ley al llegar a Cristo. Recuerden una cosa, a Pedro le costó aquella famosa visión en el lugar alto, donde Dios le bajó el lienzo con comida de diferentes tipos, y él dijo, yo no puedo comer nada de eso, y Dios le tuvo que decir, lo que yo he declarado limpio tú no lo llames inmundo. Y lo estaba preparando para la famosa aquella visita a Cornelio que después hizo. Así que a Pedro le costó una visión. Dios tuvo que revelarse tan claramente a Pedro para que entendiera estas cosas. Y ahí es donde está el meollo del problema. Los judíos tenían que aprender que si querían ser cristianos maduros y crecer, significaba para ellos formar parte de un pueblo nuevo, el pueblo nuevo de Dios, la iglesia de Cristo, donde ya no hay ni judíos ni gentiles. Y esto era fuerte para ellos entenderlo, porque para ellos hasta ese momento ellos eran los únicos que eran del pueblo de Dios. Ahora tenían que ver al pueblo de Dios como algo más grande. Pero reconozcamos lo difícil que para ellos era hacer esto, y lo he repetido varias veces, porque nosotros como occidentales nos cuesta, por decir así, entender estas cosas. Y recuerden que además, como dije hace un momento, además de su religión, era su identidad social. Ellos hacían estas prácticas como su identidad social. Para Pedro era una lucha con problemas fuertes, pero cuando llegaban los gentiles, para él era muy fácil evangelizar judíos en su sinagoga, pastorear judíos, por decirlo así, aunque eran de cristianos de origen judío, quiero decir, ¿verdad? Entendía el proceso, pero su dificultad vino cuando él se acercó a los gentiles. Y ahí donde lo vemos en Gálatas, con lo que ya hemos discutido antes, la discusión entre Pedro y Pablo, su desaveniencia, ¿verdad? Cuando él llegó a ese momento, aunque entendía el evangelio, pero venía acostumbrado a trabajar con judíos, cuando llegó al momento de enfrentarse a los gentiles y a los judíos al mismo tiempo, es donde él se retracta, se echa para atrás. Quiero dejar claro, no se retracta del evangelio, se retracta de las implicaciones éticas que el evangelio tiene. La clave para Pablo y para Pedro que debían aprender es, y los judíos por general, por cierto, el evangelio es para todos y se disfruta por la fe, donde Cristo es el Salvador y el Espíritu Santo es nuestra guía. No hay otra forma de caminar en el evangelio. Repito, el evangelio es para todos, el evangelio es universal y se disfruta solo por la fe en Cristo Jesús, quien es el Salvador, y el único guía es el Espíritu Santo. Y ese es el énfasis que estaban haciendo.
La vida en la iglesia no podía dirigirse por las restricciones de la ley judía. La vida en la iglesia debía reunirse por el Espíritu de Dios y lo que Jesús enseñaba a la iglesia ahora. Eso es lo que llamaban ellos la experiencia de conversión. Pero para los judíos, para llegar a esa experiencia plenamente, debían entender que debían cortar con lo de antes. Y cuando hablo de cortar con lo de antes, más adelante lo voy a aclarar un poco más, ¿verdad? Y esto implicaba una muerte a la ley mosaica, como centro de su vida espiritual, como esperanza de su salvación, como esperanza de su redención. Debían cortar la ley como esperanza. Y esta diferencia no nos debe nosotros impedir entender estas cosas. Yo sé que en el siglo XXI estamos muy distantes de aquello, ¿verdad? Pero debemos sacar las enseñanzas para nosotros en carácter general. Creo que el carácter universal del Evangelio es mucho más fácil entendido para los no judíos. Repito, el carácter universal del Evangelio es más fácil entenderlo para los gentiles, nosotros los no judíos, porque los gentiles aceptan esto de una manera más sencilla, la fe como un medio de justificación. Los judíos creían que hasta ese momento eran ellos solos. Los judíos veían esto siempre, todo esto a través de las obras que venían muy conectadas, obras, ley, obediencia. Y también veían la vida, repito, como algo étnico, como algo social. Por ser el pueblo de Dios, ya ellos creían tener los privilegios extras que Dios les había dado. Y no tenían problemas con creer en fe. Su problema era con el cumplimiento de las obras. Pero para ellos, fe y obras iban juntas. Y su salvación venía cuando cumplían esa fe y esas obras que la ley exigía. Y no entendían que el objeto de su fe ya no era más la ley de Dios y la ley de Moisés, sino que ahora el objeto de su fe era la revelación de Dios a través de Cristo Jesús. Había llegado la revelación completa de lo que Dios quería hacer en Cristo Jesús como el Mesías, y eso era difícil de entenderlo. Por eso, como cristianos, debían sustituir a Moisés para entender que la base de la salvación ahora está en Cristo, no está en la ley, nunca tuvo la ley después de todo, y la base de su vida espiritual está en el Espíritu Santo, reemplazando las leyes como centro de la voluntad de Dios. Ambas cosas, los cristianos, o ambos personajes o grupos, ¿verdad? Los cristianos de origen judío y los cristianos de origen gentil tienen que responder del mismo modo a Cristo. ¿Cuál es el modo que deben responder? Con fe en Cristo Jesús. No puede responder de otra manera. Para nosotros es fácil quizás, pero para los judíos no tan fácil, ¿verdad? Y estos dos aspectos son importantes. Cristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el guía. ¿Cómo hacían? ¿Qué eran los judíos antes? Ok, mi obediencia a la ley es la salvación y mi guía es la ley. Así que ahora tenían que entender de otra manera. Entender que ya no había más diferencia entre judíos y gentiles. Es esto. Ambos se acercan desde mundos distintos. Entendían el mundo distinto. Los judíos veían al mundo por la ley y por su obediencia a la ley. Los gentiles no tenían nada de eso, así que lo veían de su propia manera. Pero insisto, este pasaje, recuerden, muy dirigido a los judíos. Por eso debemos buscar esas características importantes que eran para ellos y cómo presenta Pablo analizando ese contexto como él lo hace, ¿verdad? Y plantearnos de nuevo la importancia que tiene para nosotros, no judíos, este pasaje. Por ejemplo, cuando Pablo hace los énfasis sobre morir para la ley, quizás a los judíos, a los gentiles no les importaba tanto porque ellos no habían vivido la ley, pero era aquel cuerpo de reglas que era importante para los judíos y ellos vivían por eso. Aunque quizás se aplica a quienes hoy podríamos decir han crecido en movimientos muy fundamentalistas o muy legalistas, ¿verdad? Que tienen reglas para definir las cosas. Algunos creen que su lugar hasta de origen o su etnia podía ser algo bueno para ellos. Es como que si yo pertenezco a tal nación o a tal etnia, entonces tengo el favor de Dios. Tengamos cuidado con eso. No hay nada de eso en el Evangelio. Hay que romper quizás con esos criterios de leyes y normas como medio de aceptación a Dios. No hay ningún criterio humano, ninguna forma humana
que nos acerque a Dios. Nos acercamos a Dios solo por Jesucristo. Y hay que romper también con vínculos de raza, con criterio social. Y eso es precisamente lo que está tratando Gálatas. No olvidemos, hermano, la justificación del cristiano es algo atemporal, alcanza todos los tiempos. El mundo es el mismo del siglo I al siglo XXI y el evangelio es el mismo, no ha cambiado. Ambos, el agente y el medio de justificación son los mismos y se basa en la aprobación o en la absorción, más bien en la absorción de la culpa, de mi culpa, por medio de Cristo. Somos justificados única y exclusivamente cuando Cristo, por su muerte en la cruz, absorbe, toma, me quita mi culpa de encima de mí, se la pone sobre él. Y solo así somos justificados por ese sacrificio hermoso de Cristo en la cruz. La culpa que debía caer sobre mí de parte de Dios, Cristo se interpuso y él la recibió. Él recibió mi culpa. Él recibió la muerte que yo merecía recibir como pecador. Y si queremos lograr esto, deberíamos lograr que las personas perciban su culpa. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos que analizar mucho en este siglo XXI, lamentablemente, casi es misión imposible que la gente el día de hoy entienda su culpabilidad sobre algo que hace, sobre sus acciones. La mayoría de la gente dice, no, no es culpa mía. Y lo vemos mucho en los muchachos en el día de hoy, en las escuelas, en el hogar, de verdad. Es difícil que la gente acepte su culpa. Y yo diría que casi es misión imposible para este tiempo, ¿verdad? Yo diría que desde los años 50, 60, especialmente los que están adelante, se minimizaron las leyes sociales, especialmente en el mundo occidental. Antes la mayoría de las personas podían moverse dentro de un criterio ético, lo que llaman judío cristiano, y se consideraban como las verdades eran verdades porque se decían que eran verdades, y las falsedades eran falsedades porque así lo decía, ¿verdad? Ese concepto judío cristiano. Pero desde entonces entró a nosotros lo que se llama el existencialismo, la apatía, el pluralismo ideológico, y se han introducido dentro de nuestras sociedades, cambiando nuestras percepciones culturales del mundo. Hoy no vemos el mundo de la misma manera que lo vieron quizás nuestros abuelos, ¿verdad? Claro, yo digo nuestros abuelos, ahora yo soy también abuelo, así que los nietos míos dirán lo mismo. Pero esto hace más difícil presentar las normas absolutas de moralidad. Recuerden, la Biblia es muy clara en lo que es pecado y lo que no es pecado. Lo define claramente. Pero para el mundo de hoy, aceptar eso sencillamente no tiene ningún sentido. Y lo desechan por su forma de ver las cosas. La mayoría de la gente en este siglo XXI no cree en valores o normas definitivos. Todo depende, dicen ellos, todo depende. Eso dificulta aceptar los valores de culpabilidad delante de Dios. Por lo general no perciben las cosas en términos de bien o mal. Y esta actitud es muy delicada y muy difícil de manejar para nosotros. Y alguien dijo en una ocasión, de nombre Robert Bellah o algo así, dijo, en ausencia de cualquier criterio objetivo entre el bien y el mal, lo bueno o lo malo, el yo y mis sentimientos se convierten en nuestra única guía de norma. Y es lo que está pasando hoy en día. Al no aceptar algo básico entre el bien y el mal, el que decide lo que es bien, el que decide lo que es mal, soy yo para mí mismo. Y esto ha creado una mentalidad donde la gente hoy dice, si me gusta, no puede ser mal. Si me da satisfacción, no tiene que ser mal. Entonces, viniendo de esto, si el yo va a ser mi guía moral como individuo, yo tengo que saber completamente siempre lo que quiero e instruir lo que siento. Si me siento bien, chévere. Si lo quiero, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer si me gusta y me cae bien? Por lo tanto,
voy a actuar para lograr para mí el mayor grado de satisfacción a mis deseos, sin importar lo demás. Si a mí me gusta, si me da satisfacción, si me complace, yo lo voy a hacer. Lo que me conviene a mí sustituye el deber hacer. El yo es la autoridad superior sobre todas las otras cosas. Yo soy el que decido lo que es bien y lo que es mal. Yo soy el que decido lo que voy a hacer o no voy a hacer. Ya no tengo reglas de moral donde yo poder ver si actúo o no actúo. Ser bueno entonces se convierte en un sentimiento, en sentirme bien. Si me siento bien, es bueno. Y si algo es moral, es aquello que me produce ese sentimiento del bien. Y algo inmoral es lo que me produce sentimiento que no me gusta. Así que si me gusta, yo lo hago. Y eso implicaría que yo tengo que probar todo. Y al probar todo, voy a saber si es bueno o es malo. Voy a ver si me gusta o no me gusta. Aunque sea una vez, tengo que probarlo. Y toda acción no es correcta o incorrecta en sí misma, sino solo por el resultado que produce a mi satisfacción y a los buenos sentimientos que trae o no los trae. Ahí es donde la gente piensa, yo soy el director de mi propia vida. Yo soy quien establezco lo que es bien y lo que es mal. Es ese tipo de mentalidad con la que tenemos que luchar en este siglo XXI. Y es ese tipo de mentalidad lo que la gente en la calle, nuestros jóvenes en la calle, en las universidades, en nuestras comunidades tienen. Por eso es tan difícil aceptar a veces estas cosas. ¿Cuál es la solución? La solución tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Primero, orar, rogar a Dios para que por su gracia traiga ese avivamiento y a través de su Espíritu Santo que sea liberado para que creen las personas una clara estructura del bien y el mal. No puede haber aceptación de la justicia de Dios si no creemos que somos culpables. Debemos predicar, debemos enseñar la palabra de Dios y cuáles son las normas éticas que la palabra de Dios contiene. Y reconocer que la gente debe ajustarse a ellas, si no va a ser difícil que puedan aceptar la justificación de parte de Dios. Sí, tener diálogos abiertos quizás con otros sobre la moralidad muy claramente, pero debemos enfrentar esta situación. ¿Cómo podemos tomar decisiones morales inteligentemente? ¿Quién las puede tomar por nosotros? ¿Podemos tomar decisiones por la mayoría? Si la mayoría le gusta, entonces sí se puede hacer, es moral, como el día de hoy. Si las leyes votaron de que tales y tales cosas son permitidas, pueden hacerse, entonces tengamos cuidado. ¿Es la constitución de mi país mi norma moral? Tengamos cuidado con eso. O nuestras respuestas finales estarán basadas únicamente en Dios y su palabra. Y esto lo quiero decir muy claro. Muy claro. No creemos en que las leyes humanas son la respuesta. Por supuesto, estamos para obedecer las leyes humanas, pero hay momentos en que la ley de Dios se sobrepone o se sobrepasa, por decir así, la ley humana. Y nosotros como cristianos debemos de estar sujetos a la palabra de Dios. El problema de hoy es que la gente no acepta la doctrina de la justificación. ¿Saben por qué? Porque no cree que la necesita. Si no soy culpable, ¿por qué tienen que justificarme? Si no soy culpable, ¿por qué deben perdonarme? Pero el mensaje de Pablo es como un rayo de luz, por llamarlo así, una luz gloriosa, ¿verdad? Porque hay que buscar respuestas sinceras. Quizás los occidentales, nosotros donde vivimos, esta idea es muy importante, muy importante. Debemos entender que esto de la justificación en el sentido del mundo antiguo, ¿verdad? El término justificación denota el proceso por el cual el estado de culpa delante de Dios se aparta de un lado y soy aceptado mediante el sacrificio vicario de Cristo. Él toma mi culpa, quita mi culpa y la pone sobre sí. Por eso se llama el sacrificio vicario de Cristo, porque Él es quien toma mi lugar en el juicio de Dios. Nuestra culpa es quitada por Dios y entonces Dios es libre para declararme santo y justo. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y debemos entender esto muy bien.
Y por eso se contrapone, y aquí Gálatas es el centro de la discusión, lo que se llama las obras de la fe. ¿Qué sentido tiene esto para Pablo? Y es muy diferente quizás para el día de hoy. Para muchos, estas obras de fe pueden ser así, pueden ser cosas de actividades religiosas, a veces hasta negativas. Es como querer ganarse la salvación por medio de la acumulación de hechos buenos. Cuidado con eso. Las obras de la fe son siempre como creer que yo puedo ganarme la salvación, la justificación por lo bien que me porte. Y ese es un grave y triste error. Pablo está muy claro sobre eso. Y no acepta ni siquiera que se sugiera que podemos ser aceptados por Dios de alguna manera que no sea por el sacrificio de Cristo. Solo somos aceptados por Dios por el sacrificio de Cristo. Y la respuesta a ese sacrificio de mi parte es la fe. Pablo no estaba en contra de las buenas obras. Las obras buenas son buenas en sí mismas, son intrínsecamente buenas. Y un poco más adelante entraremos a ese tema, por cierto. Ahora, lo que está pidiendo Pablo es que hablemos, por eso habla de la fe, ¿verdad? De la fe. Y esto es creer. Solo creer. Mucho cuidado. Para Pablo, la fe era algo más que creer. Y para Pablo la fe estaba totalmente unida a la obediencia y eran prácticamente inseparables. La fe no viene sola, es la respuesta inicial, pero a través es un constante vivir en fe en esa promesa de Dios. Por eso por eso en Colosenses capítulo 2, verso 6 dice claramente: de la manera que habéis creído en el Señor, andad en él. ¿Cómo creímos en el Señor? Creímos en el Señor por la fe. ¿Cómo pide Pablo que andamos en el Señor? Por la misma fe. El diario vivir de la vida cristiana, y disculpe la redundancia, el diario vivir en nuestra vida cristiana es vivir constantemente creyendo en las promesas de Dios para mi vida, y eso es lo que enseña Pablo en todas sus cartas. Colosenses 2:6, ya lo dije, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros eso? Igual que para Pedro y para Pablo, nosotros también pensamos en esa conversión de ese estado de culpabilidad donde Dios me había declarado culpable por mi actitud de pecado, a un estado de aceptación delante de Dios. Y solo por los méritos de Cristo. Nuestra aceptación ante Dios jamás es por mi obra. Mi aceptación ante Dios es por los méritos de Cristo. Y Dios nos ve. Dios, por decir así, es bueno que recordemos esta cosa, porque Dios nos ve siempre de la misma manera, no cambia. Una vez que somos justificados eternamente. Ahora tengamos cuidado con esto. A veces decimos, bueno, ¿cuándo nos convertimos a Cristo? Es solamente levantar la mano, que es creer en Dios solamente en su palabra. Y es cierto que esto es verdad, pero es interesante que podamos vernos nosotros como éramos antes, quizás, antes de conocer a Cristo. ¿Cuál era mi actitud hacia Dios? ¿Cuál era mi actitud hacia la iglesia? ¿Cuál era mi actitud hacia otro cristiano? ¿Cuál era mi vida de pecado antes de venir a Cristo? ¿Cómo Dios deploraba esa vida de pecado? ¿Cómo, como consecuencia de mi pecado, yo estaba eternamente condenado a la separación con Dios? Que recordemos nosotros cuál era nuestra definición, nuestra solución final o nuestro final: la ira, recibir la ira total de Dios. Quizás al vernos de esa manera podemos nosotros ahora volver a ver cuán valioso es la obra de Cristo para nosotros. Ahora pensemos lo que Dios a través de Cristo ha hecho por nosotros, como su sacrificio. Cuando llegamos a la cruz nos damos cuenta que por ese sacrificio, por esa culpa y por ese castigo que cayó sobre Cristo, no solamente el castigo físico, Cristo enfrentó en la cruz la ira total de Dios. Por eso clamó: ¿por qué me has abandonado? En ese momento toda la ira de Dios por el pecado de la humanidad cayó sobre un solo hombre. Por eso el sacrificio de Cristo es tan valioso, porque no hay otro medio de salvación sino Cristo Jesús. Por eso a Pablo le causaba tanto furor el pensar que la gente empezaba a decir: puedes ser salvo, sí, por Cristo, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Si hubiéramos podido hacer algo para ser salvo,
¿por qué castigar de esa manera a Cristo por mi culpa? Pero esto debemos pesarlo y sopesarlo. Y por supuesto, va a causar en nosotros dos respuestas. La primera, reconocer nuestra total humillación delante de Dios, porque no podemos hacer nada para ser salvos. Pero una vez entendido esto, producirá en nosotros un gozo por su perdón, un gozo por su misericordia, un gozo por su justificación, un gozo por su aceptación. ¿Qué más puede producir ante semejante regalo que nos han dado? Y entonces ese gozo, ese perdón se volcará o saldrá de nosotros como un motivo de acción de gracias, como un motivo de adoración, como un motivo de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho, con un profundo sentimiento de nuestro ser, dándole gracias a Dios por esa misericordia que ha mostrado para conmigo. ¿Qué más puedo responder a Dios? ¿Qué más reacción puedo tener yo ante semejante acción de Dios? Ahora, no nos detenemos ahí. Evaluemos todo esto y si lo entendemos, debemos asumir plenamente lo que implica estas verdades del Evangelio para nosotros. ¿Qué implica esto? Implica que soy tan aceptado por Dios. Tengan cuidado. ¿Puedo yo entonces mirar a otros como no aceptados, a otras culturas, a otros grupos como que no nos gustan mucho, si Dios también murió por ellos? ¿Poder tener criterios raciales para predicar o no predicar? ¿Estoy construyendo yo muros o puentes para el Evangelio? Muros para que otros no entren, o más bien extiendo puentes para que sí vengan a entender estas cosas. Soy abierto a aceptar a otros diferentes a mí, para que se acerquen al Evangelio y a la gracia. Si este es el conflicto con nosotros, imagínense el mayor conflicto para los judíos, que creían que era ellos solos. Pero nosotros también podemos caer en ese tipo de cosas. Luego, tenemos que aplicar este mensaje de la gracia, de la justificación solo por la fe de Cristo Jesús y no a la ley, a nuestro mundo hoy, llevando este mensaje a toda estructura social, a todo grupo social, porque sabemos que todos necesitan. Así como Pablo, debemos ver a todos los humanos como pecadores. El mundo de hoy es muy sensible a la idea de ser pecador. La gente no acepta que es pecador, por lo tanto no acepta que se le tenga que perdonar. No quieren ni siquiera oír estas cosas. No quieren oír de la obra de Cristo, quien perdonó, quien reconcilia, quien justifica, quien redime. Pues si oyen esto y aceptan esto, tienen que aceptar que todo esto es prioritario porque son pecadores, porque niegan su primero, no reconocer su pecado y todos sus pecados. Además, también tenemos que enseñar a todos que Dios ya ha dictado sentencias. Recuerden, esto es importantísimo entenderlo. Dios como juez ya nos declaró culpables de pecado. Y que solo con mirar a Cristo y solo a través de Cristo podemos ver una salvación en todo esto. ¿Recuerdan la experiencia de Moisés allá en el desierto cuando el pueblo había pecado? Había serpientes, Dios mandó serpientes como castigo y le levantó y le pidió a Moisés que como forma de salir de esto, levantara una serpiente en el desierto y quien mirara a la serpiente podía ser salvo de la muerte segura por su pecado. Más o menos así es la idea de Dios, Cristo ahora. Dios ha levantado a Cristo en el medio de la historia, para que solo mirándolo a Él la gente pueda entender su perdón. Y solo mirándolo a Él podemos ser perdonados, liberados, aceptados por Dios. Como cristianos nos salva de ese veredicto de culpabilidad. Solo Dios nos salva del veredicto de culpabilidad de la muerte. Y tenemos que invertir nuestro tiempo enseñando a nuestras iglesias, enseñando a nuestros jóvenes, enseñando a nuestros adultos la palabra de Dios. Adultos y jóvenes tienen que conocer la palabra de Dios. Por cierto, quiero hacer un alto aquí para decirles estos últimos días a través del Ministerio Ligonier salió un artículo. Ellos hacen cada dos años un survey, una encuesta en todos los Estados Unidos para ver el pensamiento cristiano o religioso de la gente. Es muy interesante. Si usted quiere recibirlo, mándeme un mensajito por WhatsApp y yo se lo mando. Usted me preguntará, hermano, ¿por qué no nos lo manda todo? Porque quiero saber su respuesta, quiero saber su feedback.
Si usted quiere que se lo mande, con mucho gusto lo hago. Usted lo abre y puede leerlo. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Está en perfecto español, por cierto, así que no tienen problemas con el idioma. Pero el asunto es enseñar. Muchas de nuestras iglesias hoy en día están urgentemente necesitadas de estudio bíblico que nos lleve a la madurez, porque la falta de madurez en este tipo de doctrina causa tremendos naufragios espirituales y nos roban vitalidad en la iglesia. Porque algunos predican que sí, Cristo es el único que nos salva y puede ser salvo solamente con decirle sí a Cristo. Pero, ¿qué definimos creer? Recuerden, lo que para nosotros significa creer hoy en día, en aquel tiempo del primer siglo, era prácticamente una sentencia de muerte física. Porque el que creía prácticamente era llevado a la muerte. Lea, si quieren lean un poco el mismo en Gálatas que estamos estudiando, 8 y 9. Mire lo que dice, ¿verdad? Pero aún así, si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, caen en maldición. Como ya hemos dicho, ahora os repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Pablo era muy celoso con el evangelio. Él había que necesitaba que el evangelio fuera predicado con mucha claridad, con mucha honestidad, para que no se confundiera. Más que fe en Cristo. Cristo Jesús es nuestro Salvador, sí es cierto, pero cuando Él obra en una persona, cuando llega a redimirlo, reconociendo que Cristo no es solo el Señor, el Salvador, también es el Señor, e implica confianza, obediencia. Eso expresa la verdadera fe, creer, confiar, obedecer. En otras ocasiones he contado la misma historia y quizás muchos lo han oído, pero siempre he dicho la historia del famoso equilibrista que pasaba de un lado a otro de una montaña caminando sobre una cuerda floja. Y la gente lo aclamaba, lo aplaudía de ambos lados, aplaudiendo su hazaña. Y él dice, ¿cuántos creen de ustedes que yo puedo pasar la cuerda de esta montaña a la otra llevando a un niño en mis brazos? Y todos decían, sí puedes, sí lo puedes hacer. Y lo aclamaban por eso. Luego preguntó, ¿quién me quiere dar su hijo para pasar? No hubo tanta aclamación, ¿verdad? Se acabó la forma de aclamarle. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, sí puedes, pasa, pero si puedes, toma a mi hijo para que pase. Ahí está la cosa. Y eso es la fe. La fe es sentarse o montarse con Cristo en la cuerda floja, sabiendo que Él nos va a dejar caer. Y para entenderlo mejor debemos cambiar nuestra creencia sobre lo que Dios espera de nosotros para ser aceptados y tener la vida cristiana. No solo levantar la mano un día quizás que me emocionó un himno. No nos engañemos. Si creemos que podemos seguir viviendo después de haber decidido por Cristo vidas inmorales, estamos equivocados. Eso no lo enseña la fe, no lo enseña Pablo, no lo enseña Gálatas. Si creemos que podemos vivir en concubinato, no es cierto. Si creemos que podemos estafar a otros y engañar a otros, no es cierto. Actuar con injusticia, no es cierto. Vivir con familias destruidas, no es cierto. Es falso el evangelio. Que puedes vivir así y pretender estar en paz con Dios, no es falso. Disfrutar la justificación de esa manera no es falso. Los justificados buscan vivir vidas justificadas. Ahora el Espíritu en nosotros nos lleva a buscar agradar a Dios. Si conozco el amor de Cristo, amo a otros con ese amor. Si conozco su perdón, perdono a otros. Vivimos en el Espíritu, no vivimos en la carne. Así es como Dios actúa y espera que su pueblo actúe como su pueblo, no que actúe como un pueblo pagano. Reflejando que los valores que hemos hablado en otras ocasiones, reflejando los valores del reino, reflejando el carácter de Cristo. Por eso estudiamos hace meses atrás, estudiamos aquello de Romanos 12, 1 y 2, donde la revolución del pensamiento nos llevaba a nosotros a actuar distinto. Si creemos algo, debemos actuar en base a eso que creemos, y eso tiene impacto en mi conducta. Por fe soy salvo, sí es cierto, pero ¿qué implica la fe? La fe implica un acuerdo mental, creer, confiar
una rendición total al señorío de Cristo, confiando y obedeciendo al Señor. La obediencia es una consecuencia de la fe verdadera. No, la fe verdadera me lleva a obedecer. Lo dice Santiago 2, 14 al 26. Sin obediencia la fe es muerta. Sin obras la fe es muerta. Lo enseña Santiago allá en capítulo 2, versos 14 al 26. Debemos aclarar siempre que el Evangelio, que es la fe, pero ¿qué significa? Es un compromiso, no un pase gratis para vivir en pecado. Y esta debe ser siempre enseñada a nuestros nuevos cristianos para que sepan que al dar el paso de fe, también están dando un paso de compromiso en Cristo Jesús. Sí es cierto, tienen que crecer, sí es cierto, tienen que madurar, todo eso es cierto, pero es la obediencia, el discipulado al Señor es compromiso. ¿Qué son las obras de la ley? Para Pablo sabía que estas se refería a todas las obras de la ley mosaica. Y repito, como dije antes, Pablo no tenía problemas con las buenas obras. Pablo decía, tú quieres seguir haciendo esto, lo puedes seguir haciendo. Pablo tenía el problema era con el propósito de las buenas obras. Yo puedo dejar de comer X comidas por mi sanidad física, perfecto. O puedo reunirme un día que yo quiero, puedo hacerlo para adorar a Dios. O puedo hacer esto y lo otro, puedo. Pero si pongo eso como un requisito para ser aceptado por Dios, ahí donde Pablo dice se convierte en otro evangelio. Porque el evangelio claro y puro de la Biblia es solamente a través de Cristo Jesús y no a través de mis obras. Así que podemos entenderlo hoy. Cualquier obra, cualquier grupo que exija que para ser aceptado por Dios yo debo hacerla o mantenerme para ese estado de aceptación. Si no haces eso, Dios deja de aceptarte. Es falso, tengamos cuidado con eso. Solamente interrumpe o estorpece la obra del Espíritu Santo. Alguna gente piensa hasta que su denominación cristiana o religiosa, digamos, cuidado, todos podemos tener una denominación, ese no es el problema. El problema es cuando yo empiezo a decir, si no eres esta denominación, estás perdido. Si no vienes a mi iglesia o si no asistes a mi culto, entonces Dios no te acepta, Dios no te quiere. Mucho cuidado con eso, es un gravísimo error y se convierte en otro evangelio. Te llaman para ser aceptado solo si estás aquí. Si estás fuera de esto, entonces ya Dios no te acepta y Cristo no te recibe. Tengamos cuidado y tengamos cuidado con ese tipo de evangelio porque lo que hace es perturbar la gracia. Ninguna denominación tiene todo el patrimonio de verdad. Sí es cierto, nosotros somos de la Iglesia Presbiteriana, de la Presbyterian Church of America o Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, y tenemos nuestra denominación y tenemos nuestras normas, tenemos nuestra figura y eso es correcto. Pero no podemos decir que somos los únicos, los verdaderos o los que tenemos la total verdad. Tenemos que respetar las posturas doctrinales de otras iglesias cristianas que están a nuestro alrededor, sobre todo cuando sacan sus enseñanzas de la Biblia en oración y son reconocidas. Por eso hay varios credos que ustedes tienen ahí que pueden buscar, donde se definen sus creencias. Debemos recordar, al fin y al cabo, todos somos parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal, que estamos en el mismo bando, no somos enemigos. Tenemos que reconocer eso. Pertenecer a una iglesia denominacional no es malo. Creer que la iglesia denominacional es la única es el problema. Pero solo alcanzando el mundo por el amor de Dios. Y todos podemos equivocarnos. Todos nos podemos equivocar. Y debemos estar siempre abiertos a seguir aprendiendo. Debemos pues mantener las opciones abiertas y francas para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para hacer preguntas válidas, para hacer preguntas que nos puedan ayudar a entender. Recuerden cuando estudiamos en Romanos las famosas cosas esenciales y las adiáforas, las que no son esenciales. Es importante entender esto. No es posible que seamos hostiles unos con otros. Todos estamos en este proceso de aprender y eso demanda mucha humildad. Reconocer que Dios es el dueño de la obra, no soy yo. Que puedo aprender de otros, sí lo puedo hacer. Que podemos recibir ayuda de otros, sí la podemos recibir. Y esto nos ayuda a crecer. Todos somos pequeñas piezas en la grandiosa obra de Dios. Dios es el maestro constructor. No soy yo. Yo soy un ladrillo, por llamarlo así, de la gran catedral de la obra de Dios que está construyendo. Yo soy una pieza, pero Él es el dueño de la obra, no soy yo. No es mi denominación, no es mi iglesia. ¿Qué más puedo sentir sino el agradecimiento de que soy parte de esa gran obra de Dios y maravillarse por esa obra que Él está haciendo en mi iglesia, en mi ciudad y en el mundo? Y saber que yo soy una pieza dentro de todo el engranaje de Dios
es lo que me produce pertenencia o logro en lo que estoy haciendo, ¿verdad? El propósito de Dios es lo que vale, no mi propósito. La gloria de Dios, no la mía. La gloria de Dios, no de mi iglesia. La gloria de Dios, no de mi denominación. Como dice la palabra, somos siervos inútiles cuando hacemos solo lo que Él nos pide hacer. Entendamos estas cosas, sepamos estas cosas y vivamos en humildad delante de Dios y lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, pero también en todo el mundo. Dios está actuando de maneras muy grandes en muchas partes del mundo. Seamos humildes a reconocerlo. Gracias, hermano, por este tiempo. Dios les bendiga ricamente. Vamos a continuar aprendiendo juntos y para Él sea la gloria y la honra siempre. Oremos. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra la necesidad de mantener nuestra cabeza humillada delante de ti. Tú diste tu vida por nosotros, tú diste tu plan por nosotros, no fuimos nosotros por ti. Señor, ayúdanos a entender de dónde tú nos has sacado, dónde nos has puesto y para qué nos has puesto aquí. Y que podamos vernos a otros como hermanos delante de esa gran obra que tú estás haciendo, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a poder desarrollar nuestra obra, desarrollar tu obra, la tuya, Señor, no la nuestra, y siempre será para tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga ricamente.